Asociación Panameña de Psicólogos tiene a bien compartir con ustedes este continuar del ciclo de conferencias que tenemos para este mes de octubre en conmemoración de dos momentos importantes dentro de la que es la temática de la salud mental. Tenemos primeramente el enfoque en conmemoración del Día de la No Violencia. Vamos a tener las exposiciones por parte de la psicóloga Lesbia González y también del psicólogo Edgar Aguilar Rosas, los cuales nos acompañarán en el transcurso de estas conferencias. Continuando entonces con este primer paso, vamos a presentar a nuestra expositora, la psicóloga Lesbia González, con una especialidad en psicología jurídica y forense, con una vasta experiencia en la cual va a compartir con nosotros este tema tan importante que lo hemos denominado dentro del punto de vista del enfoque del psicólogo frente a la violencia hoy en día. Con ustedes, Lesbia González. Muy buenas noches a todos. Que aprovechen la oportunidad de esta experiencia. Gracias, Lesbia. Adelante. Muy buenas noches, Cristian. Quiero felicitarte por mantener siempre viva la Asociación Panameña de Psicólogos. Nosotros los psicólogos ya de varios años estamos agradecidos de que se continúe con esta mirada a lo que hacemos nosotros los psicólogos y que les sirva siempre pues de ejemplo a las futuras generaciones y que estos también se apresten a continuar con esta labor. Así que muy agradecida contigo y con todos los que te acompañan siempre para lograr visualizar siempre a la psicología. Yo como siempre voy a tener que decir lo que digo toda mi vida, que esta es la mejor profesión del mundo y que tenemos una labor enorme que hacer como profesionales frente a las situaciones que está viviendo el mundo y particularmente pues nuestro querido Panamá. Lastimosamente tengo que decir, y seguramente Edgar lo podrá corroborar también cuando le toque conversar, nosotros tenemos casi como delito número 1 dentro de nuestro país a la violencia doméstica, compitiendo con los delitos delitos sexuales. Compite muchas veces el delito de violencia doméstica como número 1. No nos vamos a ceñir a hablar de violencia doméstica en sí, porque esa parte de género la va a tocar un poco más nuestro querido compañero Edgar, que tiene más experiencia y que trabaja en esa área. Nosotros nos vamos a referir más en general a la violencia, pero tenía que introducir esa parte porque sí es preocupante que desde 1995, que me consta porque yo estaba allí en la ex PTJ, cuando se crea la ley de violencia doméstica, que en ese entonces se llamaba violencia intrafamiliar, que el objetivo era precisamente judicializar la violencia dentro de los hogares y de las familias con el objetivo de minimizarla, obviamente. Sin embargo, esa ley iba acompañada de otros factores, no solamente del factor jurídico, iba acompañado de la prevención y que otras instituciones, llámense MIDES, que en ese entonces se llamaba Ministerio de la Mujer, la familia, etcétera, un montón de cosas, el MIDES, el MEDUCA en particular y el MINSA y otras instituciones deberían también, tenían un rol, tenían un papel que está dentro de la ley que tenían que jugar. ¿Cuáles eran esos roles? El primer rol principal era, por supuesto, el de prevención, pero cada una en su área. Nosotros conocemos lo que se llama prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Y estas instituciones, por ejemplo el MIDES y por ejemplo el MEDUCA, podían trabajar en la prevención primaria o lo que nosotros llamamos antes de que ocurran las situaciones, prevenirlas, tratar de educar a la población, por ejemplo, en la escuela a los niños de manejo de conflictos, de inteligencia emocional, de entender al ser humano como un ser, como parte de la violencia, como parte de su cultura, etcétera. El MIDES, además de entrar en la parte de prevención primaria, debía entrar en prevención secundaria también, que es cuando ya las personas entraban en el conflicto, ya tenían el problema, y entonces podía el MIDES entrar a capacitar, reeducar, ayudar a las familias, a las personas,
dentro de su contexto para tratar de también entonces de minimizar o de hacer una prevención secundaria para que las personas no terminaran en algo más grave. Y de paso hacer primaria también. Finalmente, por supuesto, entonces el MINSA y ya instituciones mucho más como la policía, todos los centros penitenciarios, y etcétera, entraban en la terciaria cuando ya las personas habían cometido el delito, cuando ya estaban en situación, por ejemplo, de violencia doméstica, que fueran entonces reeducados, que fueran manejados, que fueran llevados obligatoriamente, ya el castigo no fuera solamente la cárcel, etcétera, sino que tuvieran que hacer terapia psicológica para que resolvieran sus conflictos emocionales y de alguna manera no siguieran este problema. Si usted lo ve así de bonito, le parecería magnífico y le parecería bien, y de seguro hoy no tendríamos el problema que tendríamos si todas estas instituciones, las mencionadas y otras porque no eran las únicas, hubieran hecho parte de su trabajo. Lastimosamente, cada una ha hecho lo que ha podido, cuando ha podido y las veces que ha podido, sin una interconexión y sin una política pública general. Nos hemos tenido que, visto abocados muchas veces incluso a que se fuerce de manera mayor, por ejemplo, entrando dentro del tema de género, de la violencia contra la mujer, de los delitos como el femicidio. Tuvimos que hacer un montón de cosas más porque el problema se nos estaba yendo de las manos. Y hoy en día, estimados colegas, se nos ha ido de las manos. Nosotros tenemos una sociedad ahora mismo violenta. Lo que muchos de nosotros pudieron observar o pudieron decir entre nosotros, psicólogos forenses, trabajadores sociales, criminólogos, abogados, toda la gente que trabaja en esta área, pudo decir hace mucho tiempo, desde los 80 hacia acá, que Panamá iba a tener un problema de violencia enorme si no se atendían, pues la vida les ha dado la razón, desafortunadamente. Hoy tenemos, por ejemplo, una provincia que ya básicamente es una provincia llena de todos los problemas más graves, que casi todos los días se muere alguien de forma violenta, que es Colón, pero no se escapa para nada nuestro país, nuestra provincia, supuestamente la que en teoría debería estar en mejores condiciones, que es la provincia de Panamá o la capital del país. Y ni se diga si comenzamos a trabajar por provincia, a ver también que muchas de las que no tenían estas cosas ahora les está pasando. Entonces, sí ha sido un problema del no ataque desde lo que llamamos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, porque han sido muy poco lo que se ha hecho. Entonces, el ser humano está, como quien dice, al garete. Y explico, aquí paso a explicar entonces la otra razón. La otra razón es un estudio antropológico, psicológico, jurídico, de trabajo social, sociológico, etcétera, criminológico. El ser humano es un ser que tiene marca violenta. Es decir, los homínidos o los primeros homínidos, antropológicamente hablando, tuvieron que usar la violencia para poder mantenerse. Es decir, para preservarse como especie en un momento determinado, para poder comer, reproducirse, continuar, etc. Así que nuestro cerebro primitivo mantiene dentro de él la violencia como una parte básica, casi como comer, dormir y reproducirse, que son cosas que están básicas en nuestro cerebro primitivo. Sin embargo, nosotros hemos podido comprobar cómo el ser humano, al trabajar el mesocerebro, lo que nosotros llamamos cerebro emocional, que somos seres emocionales, seres extraordinariamente capaces de entender qué estamos sintiendo, que somos empáticos, etcétera, esa parte la hemos ido desarrollando. De hecho, de los animales que hay sobre el planeta, muy pocos tienen esta capacidad. Por ejemplo, las ballenas, los delfines, son animales, incluso yo pienso que también la mayoría de los animales domésticos que tenemos han ido desarrollando esa habilidad del mesocerebro emocional, de tener una capacidad empática, de entender, etcétera.
pero el más desarrollado, obviamente, que es el ser humano. Esto nos ha salvado de que ese cerebro primitivo no sea el que todo el tiempo domine, que todo el tiempo esté en control, porque ya hemos visto cómo culturas que eran altamente violentas, por ejemplo, la Europa antigua, mucho antes de la Europa que existe, pues, eran hordas violentas, lo que en ese entonces se conocía incluso los bárbaros, etcétera, y como, por ejemplo, podemos ver un país como Holanda en particular, que tiene una historia tremenda de violencia, que hoy en día es uno de los países más pacíficos de Europa, y uno de los países que más condiciones de tipo de salud, educación, etcétera, proporciona a su gente. Lo que quiere decir que nosotros los humanos sí tenemos la capacidad del dominio y el control de ese cerebro primitivo, o por lo menos de esa violencia. Pero nosotros somos algo más todavía más poderoso, que es el neocórtex o cerebro superior. Estoy hablando un poco de la teoría del cerebro triuno, ¿no? Que ya ha sido superado esa teoría hacia lo que las neurociencias hoy día hablan de un cerebro mucho más evolucionado y mucho más capaz. Eso ya está comprobado científicamente, y la psicología del bienestar tomó un poco de eso para poder entonces eh, reeducar, o más bien hacer entender al ser humano que cuenta con esas capacidades a nivel del cerebro superior, o lo que llamamos neocórtex, para no solo dominar, como quizás el mesocerebro logró hacer, dominar la violencia, que es lo que logramos hacer, sino en ir más allá. Más allá. ¿Cuál? ¿De qué forma? De conocer realmente las habilidades extraordinarias y poderosas que todo el mundo tiene. Hago constar que cuando yo digo esto, lo estoy haciendo con la propiedad de las neurociencias, que ha confirmado que cada persona tiene capacidades extraordinarias y poderosas. De ahí es donde se pega la psicología del bienestar para decir que lo que hay que hacer es desarrollar esas habilidades. Y eso lo podemos hacer mediante el proceso de neuroeducación, que ya no es simple educación. O sea, esta tradición educativa que nosotros tenemos, desafortunada en nuestro país, conductista, tradicional, de aprenderse una cosa y de ser calificado, etcétera, eso debe ser completamente desfasado de nuestra educación, que ya tiene 40 años de atraso. Debemos ir hacia lo que es el constructivismo, que incluso es del siglo pasado, porque los constructivistas son todos Piaget, Ausubel, Vygotsky, toda esta gente es del siglo pasado. Pero hay constructivistas del siglo XXI. Y todos han, por ejemplo, Sugata Mitra, varios, incluso hay gente que ya ha hecho trabajos excepcionales, precisamente Sugata Mitra, que es uno de los que acabo de mencionar, que demuestran que el ser humano es más allá de lo que le han dicho que es. Es un ser completamente capaz de lograr todo lo que quiera lograr. Pero esto necesita un proceso de completa educación y de un cambio en nuestra educación. Y ahí es donde hemos visto el fracaso de lo que acabamos de decir, de por qué Panamá se ha convertido en un país tan violento, en donde de 5 casas hay 3 que viven violencia doméstica. Entonces, ¿qué podemos esperar de la población en general si casi todo el mundo viene de hogares donde se falta el respeto, se golpea, se grita, se insulta? Y porque la violencia es de muchos tipos: violencia verbal, psicológica, económica, sexual. La violencia es de todo tipo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que un golpe o que un grito tiene que ver con violencia. La violencia es todo, todo. La parte de quitarle, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, de quitarle la oportunidad de ser, de crecer, de hacerse de sus habilidades, de sus capacidades, de no reconocérselas, de violentárselas, etcétera. Incluso la misma escuela también, al violentar las habilidades y las capacidades que tienen los individuos, llamándolos cuadrados y metiéndolos dentro de un cuadrado, aunque la persona sea un círculo, un triángulo y hasta un asterisco. Entonces, la violencia son muchas cosas. ¿Y qué genera la violencia en el ser humano? Genera inmediatamente cortisol. ¿Y qué es el cortisol? La hormona del estrés. Cuando una persona está cargada de cortisol, usted no puede esperar que piense,
que actúe, que analice, que sea feliz, que pueda ir hacia en busca de esa felicidad, porque esa felicidad no es algo momentáneo, la felicidad es algo que viene contigo. Y ojo que yo no estoy hablando de la felicidad de esa que dicen por ahí los coach, de que usted tiene que andar como saltando como un conejo de felicidad todos los días. Yo estoy hablando del bienestar, del equilibrio emocional frente a los problemas que trae la vida, porque la vida siempre traerá dificultades. Entonces, es un equilibrio. Y lo que nosotros vemos es que las personas no logran estar en ese equilibrio o están muy abajo o están muy arriba o no logran mantenerse en lo que nosotros llamamos estabilidad emocional. Y eso tiene mucho que ver con este tema de la violencia. La hemos institucionalizado. Hay personas hoy en día que todavía en pleno siglo XXI se atreven a decir que ellos fueron golpeados y que por lo tanto ellos recomiendan el golpe como una forma normal de educar o reeducar e incluso nos ridiculizan a los profesionales de la salud mental diciendo que somos los culpables por haber querido que no se use de esa forma violenta la educación y que hablemos de educación con amor, disciplina con amor, etcétera, de lo cual han hablado montones de expertos e inclusive en nuestro país tenemos expertos en esa área que han trabajado lo de la disciplina con amor. Y nos han ridiculizado tanto que he visto en memes y todas estas cosas que hoy día tenemos en las redes sociales, que ponen una chancleta, que ponen una correa y dicen, este era el psicólogo de mi tiempo. Entonces, todavía en el mundo de hoy en día, precisamente por la mala educación, los 40 años de atraso educativo que tiene este país, la gente todavía mantiene el pensamiento sin pensamiento crítico y reflexivo y análisis de que esas personas que están hablando de esa violencia es porque ellos han sido violentados y no tienen otra forma para poder decir que se puede educar que no sea de esa misma manera en que fueron educados. Y que ya de por sí el solo hecho que usted esté recomendando golpes ya demuestra que usted tiene un problema emocional porque no tiene la capacidad de pensar que hay alternativas educativas sanas y que puede llevar a cabo dentro de la familia y del hogar, como también dentro de la escuela y dentro de los contextos, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos el famoso enamoramiento. Porque aquí también tenemos que entender todos que enamorarse tiene varios componentes. El componente biológico, que es donde las hormonas están actuando y que casi siempre actúan desde entre los 12 años, casi hasta los 25, estamos fuertemente dominados por la hormona, en donde la persona que nos gusta generalmente nos gusta por un aspecto hormonal más que por un aspecto social. Y no es cuando tenemos 30 años es que nuestro cerebro, que se ha desarrollado lo suficiente, puede entender realmente qué significa vínculos afectivos sanos con otra persona y que ya no domine solamente la hormona. Eso todavía está ocurriendo en nuestro país. La gente se une, se casa a los 22 años y claro está, comienzan a tener toda una serie de dificultades que trae uno y que trae el otro y por supuesto se manifiesta en violencia. Y tenemos una sociedad violenta. La tenemos y tenemos que aceptar y dejar la hipocresía social y aceptar que nosotros tenemos un problema de violencia que nos está ahogando y que, bueno, mi compañero Edgar les va a ampliar mucho más con el aspecto del género, de por qué esa situación es la que nos lleva hoy en día a ver lo que estamos viendo en nuestro país. ¿Y dónde está el rol entonces del psicólogo? Este que estamos hablando y que por eso felicito a que estemos haciendo una reunión de este tipo, porque nosotros tenemos que ser parte siempre, siempre del cambio, siempre, siempre de la educación y neuroeducación constante, ya sea en nuestros pacientes o cuando somos de alguna empresa, de algún lugar del Estado, cuando somos docentes, en donde estemos, el psicólogo siempre tiene que ser el individuo que lleve la cápsula del cambio, de la neuroeducación, de fortalecer la educación con valores, la educación con disciplina, pero con disciplina con amor.
El amor realmente es el que abre todas las puertas. Y yo no estoy hablando aquí románticamente, estoy hablando de el verdadero amor, porque cuando nosotros amamos a las personas, realmente queremos su bienestar, su salud. Entonces yo siempre le digo a estas personas que de alguna manera tuvieron algún tipo de efecto negativo de golpes o cosas así en su casa, pero que son personas que a lo mejor están muy bien, es porque de todas maneras recibieron amor. ¿Qué fue? Recibieron los abrazos, las caricias, los llevaron a comer helado, los llevaron a pasear, le hicieron su papel de padres. Serios, honestos y sinceros. Eso no es lo que hemos encontrado los psicólogos que hemos trabajado toda la vida en instituciones policiales o que hemos tenido pacientes con violencia que están destruidos o que están llenos del cortisol, del impacto emocional que han vivido. Y eso que no estoy tocando ninguna de las otras violencias, solo estoy hablando de la violencia doméstica. Pero nosotros afuera tenemos, por ejemplo, bullying, nosotros tenemos violencia sexual, que viven todos, no solamente las mujeres, vivimos todos, todos estamos sujetos, todos los humanos, a esta violencia. Entonces, Panamá ya le toca hacer un cambio radical en su política, en su educación y en los psicólogos que podemos hacer la diferencia. Los psicólogos, nuestro rol frente a la violencia que está viviendo nuestro país, tenemos el rol particular, fuerte, poderoso, de conocer bien lo que es este fenómeno. Este fenómeno es un fenómeno natural, viene dentro de nuestro cerebro primitivo. Puede ser dominado, manejado por el mesocerebro o cerebro emocional, pero tiene que ser educado. Y tenemos un neocórtex superior que las neurociencias han confirmado que todas las personas son capaces, exitosas y extraordinarias, y la psicología del bienestar entonces trabaja para lograr que todas las personas descubran esas habilidades, las desarrollen y las conviertan en su éxito personal, individual y personal, porque cada éxito es individual y personal. Eso con miras, obviamente, a minimizar la cantidad de violencia que vemos en las personas y que no se traduzca en todo lo que estamos viviendo en nuestro país, porque somos testigos de que esa violencia ha ido en aumento y que cada vez le hace un impacto demasiado profundo a nuestra sociedad y la está minando. Entonces el psicólogo que puede tomar la batuta a tratar de neuroeducar con todas las herramientas que podemos para ver si formamos en menos de 10 años una nueva generación de personas menos violentas, más amorosas y más capaces de reconocer sus habilidades y de exponerlas. En términos generales, para concluir, eso es lo que quiero decir, que nosotros somos testigos de la violencia como psicólogos, pero también somos un componente activo para poder hacer un cambio dentro de nuestro país. No lo vamos a ver tan rápido, pero tenemos que trabajar cada uno en su trinchera, cada uno desde sus habilidades y sus capacidades para ir en pos de que ese cerebro o neocórtex superior comience a hacer su parte, a funcionar, y eso tiene que ver con neuroeducación, un cambio profundo en la educación que es constructivista con el fin de que todas las personas sean educadas para que logren sus objetivos. Esa es mi parte positiva, ¿no? Pero sí tenemos que dejar claro que Panamá está viviendo una violencia muy grave y que requiere intervención de todas estas instituciones que dijimos anteriormente y de nosotros los psicólogos, que muchos de ellos están en estas instituciones. Para mí ha sido un gusto poder en estos minutos pues decirle en términos generales lo que nosotros consideramos el rol del psicólogo frente a la violencia que vive el mundo y nuestro país hoy en día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lesbia. Bien, tenemos una pregunta acá. Lesbia, ¿cuál sería tu recomendación para los futuros psicólogos? ¿Qué competencias deben desarrollar precisamente para el manejo de la violencia? ¿Sí? Es decir, hay una parte de la acción y otra parte de la atención a personas con violencia. ¿Qué nos recomendarías? Sí, muy bien, es una excelente pregunta porque precisamente como yo soy docente y estamos trabajando eh, en, en la formación de futuros psicólogos, nos hemos comprometido con esas competencias que son importantes. Obvio, la primera competencia que todo psicólogo tiene que tener es el pensamiento crítico y reflexivo.
¿A qué nos referimos con eso? A que nosotros no podemos tomar a buenas a primeras cualquier cosa. Yo soy testigo, fiel testigo de que cuando yo empecé a estudiar, nuestra carrera estaba dirigida casi en un principio hacia lo que era Freud, todo lo que era el conocimiento de el psicoanálisis. Yo tuve la suerte, puedo decir que fue una suerte, que ya estaban entrando en Panamá otros. Yo tuve un profesor rogeriano, después tuve profesores que ya estaban trabajando un poco lo cognitivo-conductual, etcétera. Entonces, tuve la ventaja de aprender un poco más y de no fijarme en una sola línea. ¿Qué pasa? Que ese es algo que todo psicólogo tiene que tener. Ya no podemos estar trabajando sobre ideas que, bueno, pueden ser muy buenas o haber sido muy buenas de parte de todos estos expertos que hicieron sus estudios. Nosotros nos debemos es a nuestros pacientes, a las personas a las cuales nosotros vienen y nos piden ayuda. Y esa persona tiene tantos derechos que nosotros debemos es buscar qué le sirve y qué le funciona a esa persona. Entonces, el pensamiento crítico es para que usted no se vaya solamente por la experticia suya, sino lo que su paciente necesita. Esa es una parte. Y la otra que más recomiendo, la competencia más importante además, es estudiar mucho. El psicólogo no puede quedarse con nada que estudió porque ya tiene 10 maestrías o lo que sea. Tiene que seguir estudiando, buscando información nueva. Ustedes tienen la gran ventaja hoy en día de tener la web y de tener sitios web especializados en el área de psicología, tutoriales de psicología, y no quedarse solamente con las maestrías o con todo ese tipo de cosas, sino con más conocimiento. Entonces, si mientras más conocimiento y pensamiento crítico tiene, mejor psicólogo te puedes convertir. Eso sería. Tu micrófono, Cristian. Sí, listo, disculpa. Uh-huh. Nos dicen por el chat, ¿podemos afirmar que la violencia se aprende? Bueno, usando el conocimiento que dijimos previo del cerebro primitivo, mesocerebro y cerebro o neocorte superior, nosotros somos seres violentos. Es decir, que ya hasta por biología hay una parte del ser humano que se impregnó de ser violento porque él necesitó en ese proceso psicoevolutivo o evolutivo de los primeros homínidos, necesitó la violencia para poder reafirmarse, para poder comer, para poder reproducirse, etc. Así que hay una parte nuestra que viene con nosotros. Sin embargo, obviamente el ser humano es biopsicosocial. Biopsicosocial significa que él compagina su biología con el medio donde vive, con la estructura para poder crear su propia psiquis. Entonces, obviamente que el medio va a ser también muy fuerte. Y si el medio es violento, pues definitivamente que la persona lo que va a reafirmar la violencia que tiene y aprender mucho más. Y eso es lo que está pasando en Panamá, porque nuestro medio no podemos por nada del mundo negarlo y dejar la hipocresía social. Nosotros tenemos una sociedad violenta que cada día está demostrando más esa violencia y que tenemos que hacer algo pronto para bajar esos índices de violencia. Así que sí, en parte sí se aprende, pero en parte también es nuestra y hay un área muy superior de nuestro cerebro que puede tratar de canalizarla de la mejor manera posible. Nos ha dicho ya las neurociencias que lo podemos hacer. Gracias, Lesbia. También tenemos una opinión por parte de Luis Franklin Palacios. Dice, me llama la atención la mirada poco importa del acoso escolar por parte de la familia y la escuela. Así es, estimado colega Luis, es cierto, lo dije hace un ratito, nosotros hablamos mucho de la violencia doméstica, estamos atacando la violencia doméstica, estamos tratando de crear lo del género, todo, pero se nos está escapando de las manos que esas personas que vienen de violencia las van a reflejar. El cortisol que uno tiene guardado, él va a salir por algún lado y la escuela, en el ambiente escolar, los niños tienen de alguna manera la forma de sacar esas frustraciones de las que vienen ya y hay ese acoso escolar
que incluso hasta lo hemos puesto como meme o lo hemos puesto como normal o hemos dicho que, bueno, eso es lo que hacen todos los niños, pero ya se ha convertido en un problema que vemos como otras culturas terminan haciéndose daño y ya nuestro país se está impregnando un poco también de eso y Dios quiera que no, voy a decirlo con sinceridad, lo digo así desde mi lado espiritual, ojalá que no, pero ya tuvimos, por ejemplo, en la provincia de Colón, muerte dentro de una escuela y no queremos que eso llegue a pasar. Esa mirada también la tenemos que dar, pero yo estoy segura que si nosotros educamos o hacemos lo que verdaderamente decía la ley, que cada institución agarre la parte que le corresponde y cada psicólogo también agarre lo que le corresponde para bajar los niveles de violencia, quizás podamos lograr en unos 10 años una mejor sociedad. Lo podemos intentar, ¿ah? No es que sea yo romántica y que crean utopías, es que si se intenta se puede, porque el ser humano siempre ha podido psicoevolucionar, siempre lo ha hecho. Y ya lo vemos en otras culturas también que se ha logrado. Bien, si en el público tienen alguna otra pregunta más para nuestra facilitadora, agradecemos la puedan hacer. Bien, bueno, agradecemos nuevamente a nuestra facilitadora Lesbia González realmente por esta gran temática desde el punto de vista del enfoque psicológico frente a la violencia de hoy, una profesional con experiencia destacada y que obviamente nos despierta a los profesionales de la psicología a estar más despiertos de lo que estamos viviendo, ¿sí? No ser el ente pasivo, sino un ente activo en el quehacer de lo que estamos viviendo actualmente y cuál es nuestro rol como psicólogos. Nuevamente, a nombre de la Asociación Panameña de Psicólogos, agradecemos a nuestra estimada Lesbia González por esta gran presentación. Aplauso virtual para nuestra facilitadora. Bien, vamos a despedirla momentáneamente. Espero que nos acompañe pues, para la disertación de nuestro facilitador. A continuación presentamos a nuestro colega Edgar Aguilar, el cual nos va a hablar en el día de hoy, continuando pues, con esta misma línea. Edgar se está presente. Buenas noches. El cual nos va a dar un vistazo más que todo del tema que queríamos continuar de la violencia en la parte de la intervención, cuáles son pues estas estructuras que deben tener precisamente estos aspectos. Con ustedes entonces el psicólogo Edgar Aguilar Rosas, de igual manera una vasta experiencia en la temática y el cual nos acompaña esta noche. Muy buenas noches Edgar, bienvenido. Buenas noches, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Ya lo tiene habilitado.